nuestra vida tiene su inicio en el pensamiento y en el plan de Dios para nosotros. Entonces, nosotros estuvimos hablando la semana pasada que Dios escogió a David por encima de sus hermanos, porque él estaba buscando a alguien conforme a su corazón. Dios no se distrae con las apariencias. Dios está buscando a alguien que le ame, que le busque, que le obedezca de corazón, que viva la fe de corazón. Y por eso escoge a David para eso. Entonces nosotros estuvimos hablando también de que en la búsqueda del propósito de Dios siempre vamos a encontrar grandes desafíos. Y el primer gran desafío de David fue el enfrentarse a Goliat. Nosotros vemos cómo David llega al campo de batalla simplemente a llevar suministros a sus hermanos que sí eran parte del ejército. Pero él no, él simplemente llevaba alimentos para que sus hermanos tuvieran lo necesario para estar fortalecidos para la batalla. Pero cuando estaba allí en el campo de batalla, vio cómo Goliat desafiaba a todo el ejército de Israel y que nadie le hacía frente. Y entonces él fue a enfrentarlo y dijo, tú vienes a mí contra espada, lanza, jabalina, pero yo vengo ante ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado. Y vemos allí que tomó una piedra, la puso en las ondas y la tiró y le dio en la frente a Goliat y lo derribó por completo. Y nosotros tenemos grandes Goliat, grandes desafíos que se nos presentan en el cumplimiento del propósito de Dios. A veces postergar una decisión importante espiritual, otras veces la timidez, otras veces el temor, otras veces es simplemente algunas dificultades que se nos presentan con otras responsabilidades, otros desafíos que debemos que superarlos para entonces estar viviendo en el propósito del Señor. La segunda idea que estuve hablando con ustedes es que en la búsqueda del propósito de Dios, nosotros tenemos desafíos también que son del corazón. Cuando David venció a Goliat, las mujeres comenzaron a cantar, David mató a mil, Saúl mató a miles, David a sus 10,000, y Saúl entonces se llenó de celo y se enfureció y protestó diciendo, a David le dan crédito por 10,000, pero a mí solo por miles. Lo único que le falta es que le den el reino. Y entonces el corazón de Saúl se llenó de celo, de amargura, de rivalidad en contra de David. Por esta razón, Saúl no podía ser el rey de Dios. Por esa razón, Saúl no podía ser usado por Dios, porque él estaba albergando en su corazón sentimientos que no eran limpios, que no eran puros y que eran obstáculos grandes para ser usado como rey en las manos de Dios. Por el contrario, David sí tenía razones para tener quizás rencor y para tener enemistad con Saúl, y sin embargo le perdonó, aunque huyó, aunque no lo enfrentó, nunca levantó su mano en contra de Saúl, nunca dijo nada contrario a Saúl, porque él decía en su corazón, Dios me libre de levantar mi mano en contra del ungido del Señor. Y por eso, aunque David tuvo grandes obstáculos para llegar a ser rey, al final llegó a hacerlo porque él guardó su corazón limpio para Dios. Entonces, en este primer tiempo que estuvimos estudiando ese lunes atrás, estuvimos hablando que para el cumplimiento del propósito de Dios tendremos grandes desafíos. Desafíos externos, obstáculos en la vida, y también desafíos internos, sentimientos, pecados en el corazón que debemos superar para que Dios nos pueda usar. Hoy yo quiero hablarle de que Dios va a llevarnos a tener conexiones divinas, nos va a llevar a tener personas claves en el camino de la vida para que podamos cumplir el propósito de Dios. No hay manera que nosotros podamos desarrollar toda la voluntad de Dios solos. Necesitamos relaciones significativas con hermanos, con hermanas, con amigos, con hombres y mujeres de Dios que van a aportar a nuestra vida el consejo, el entrenamiento,
el apoyo, la oración necesaria para que nosotros crezcamos y estemos preparados para ser instrumentos en las manos de Dios. La primera persona que quiero mencionarle es Jonatán. Jonatán es el amigo más íntimo de David, que era a la vez hijo de Saúl. Es algo curioso cómo Dios entrelaza los corazones y las manos de estos dos hombres en una amistad profunda cuando el propio rey, el propio padre de Jonatán, estaba en medio, estaba obstaculizando esa amistad, pero ellos pactaron en el nombre de Dios. Miren cómo dice este versículo. Y si todavía estoy vivo, estas son palabras de Jonatán, cuando el Señor te muestre su bondad, te pido también que tú seas bondadoso conmigo. No dejes que me maten. Nunca dejes de ser bondadoso con mi familia. Aun cuando el Señor borre de la faz de la tierra a todos tus enemigos, que el Señor pida cuenta de esto a tus enemigos. De ese modo, Jonatán hizo un pacto con la familia de David. Jonatán estaba estableciendo un pacto con David porque Jonatán creyó que Dios había llamado a David para ser rey en lugar de su padre. Él tenía la confianza de que Dios estaba con David y que aunque su propio padre estaba siendo un obstáculo para que David no llegase a ser rey, él decía, Dios va a cumplir el propósito y yo quiero apoyar a David, yo quiero ayudar a David, yo quiero proveer a David lo necesario para que él sobreviva y para que él cumpla el propósito de Dios. Y nosotros también debemos buscar en la vida cristiana amistades, así como la de David y Jonatán. Amistades que están centradas en el propósito de Dios, amistades con hombres que viven para Dios, que aman a Dios, que le creen a Dios, que confían en Dios. Y cuando nosotros establecemos así amistades con hombres y amigos de Dios, nosotros crecemos en la dirección de la voluntad de Dios. Recuerden, como dice la palabra del Señor, que cordón de 3 dobleces no se rompe fácilmente. Necesitamos amistades profundas en la vida cristiana. También la palabra del Señor dice, si anduvieren 2 en el camino y uno tropezare, el otro le levantará. Pero hay del que camina solo, porque quedará postrado. También dice, si 2 personas duermen juntas, el uno calentará al otro, pero hay del que duerme solo, porque quedará congelado, quedará frío, helado. Porque es muy, pero muy importante las conexiones. Y Dios en el camino de la vida siempre va a proveer de personas, de amigos que nos ayuden para hacer su voluntad. La segunda persona que quiero mencionarle que Dios trajo a la vida de David es el sacerdote. El sacerdote era una persona clave en el propósito de Dios para la vida de Saúl. Cuando Saúl salió, perdóneme, de David, cuando David salió huyendo de Saúl, el primer lugar donde llegó David fue al templo. Y veamos aquí lo que dice, lo que pasó cuando llegó David al templo. Voy a pedirle a Liane que nos lea estos versículos. Primero de Samuel, capítulo 21, el versículo 6 y el 9. Por tanto, el sacerdote le entregó a David el pan consagrado, ya que no había otro. Era el pan de la presencia que había sido quitado de delante del Señor y reemplazado por el pan caliente del día. El sacerdote respondió, aquí tengo la espada del filisteo Goliat, a quien mataste en el valle de Elá. Está detrás del efod, envuelto en un paño. Puedes llevártela si quieres. Otras armas no tengo. Dámela, dijo David. Es la mejor que podrías ofrecerme. Muy bien. Aquí nosotros vamos a ver que Dios está conectando a David con el sacerdote. Nosotros hoy en día no tenemos sacerdotes, pero sí tenemos pastores. Y los pastores están puestos en la iglesia de Dios para proveernos a nosotros de sus
sustento, de alimento espiritual y de herramientas para el ministerio. De estas dos cosas. Veamos que son las dos cosas que le dio el sacerdote también a David. ¿Qué le dio a David? Le dio pan, le dio sustento. Nosotros necesitamos el alimento espiritual por medio de los pastores de la iglesia, por medio de los maestros de la palabra de Dios. Cada encuentro, miércoles para nosotros, del lunes del Zoom, también del domingo en el culto de oración, es tiempo donde el pastor o los pastores o los maestros que el Señor ha provisto para nosotros toman del pan de la palabra de Dios que ellos han buscado en la presencia de Dios, que ellos han estudiado en oración, que ellos han meditado, que ellos han aplicado a su vida, y toman ese pan en sus propias manos y lo comparten con nosotros para nuestro sustento espiritual. Recuerden lo que dice el propio Jesús, citando un versículo de Deuteronomio: no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Nosotros no podemos andar por la vida cristiana sin líderes espirituales. Los referentes de la vida espiritual están puestos allí al alcance para nuestro bien, y hacemos muy bien si escuchamos sus consejos, si aplicamos la enseñanza bíblica por medio de los pastores. Lo segundo que hacen los pastores, los sacerdotes en este caso, es darnos herramientas espirituales. Lo que le está dando el sacerdote a David es la espada de Goliat, que se quedó como trofeo de la victoria que Dios le dio a David en el templo. Y cuando nosotros estamos en relación sana con los líderes espirituales, principalmente con los pastores de la iglesia, a través de la relación con ellos, nosotros adquirimos un modelo que nos sirve de herramienta para aplicar en nuestra propia vida. Herramientas de oración, herramientas de evangelismo, herramientas de exhortación, de visitación. A través de la relación cercana con los pastores de la iglesia, con los líderes espirituales, nosotros aprendemos no solamente a conocer a Dios, sino también a darlo a conocer. Nos preparamos para el ministerio, para el servicio, para la batalla espiritual. Por eso nosotros necesitamos estas conexiones divinas. Estar cerca de los pastores, estar cerca de los maestros, estar cerca de los líderes espirituales, porque ellos son personas claves que Dios ha traído a nuestra vida para nuestro bien. No vamos a cumplir el propósito de Dios divorciado del liderazgo espiritual que Él ha provisto para nosotros. Necesitamos aprender a sujetarnos a los líderes espirituales, a escuchar su consejo, a recibir la exhortación, la reprensión cuando es necesario, porque esto viene de Dios. La tercera conexión que yo quiero mencionarle a ustedes, y con esto terminar en la noche, es la conexión que Dios hace con equipos de ministerio. La primera es de amistad en Cristo. La segunda es de la relación con el liderazgo espiritual. Y la tercera es con personas que nos van a rodear para juntos hacer el ministerio. Y aquí les voy a mencionar en Primero de Crónicas, capítulo 11, versículo 10, lo que la Biblia llama los valientes de David. Y voy a pedir a Liané que los lea una vez más este versículo. Estos son los principales de los valientes de David que David tuvo y los que le ayudaron en su reino con todo Israel para hacerle rey sobre Israel, conforme a la palabra de Jehová. Vemos que en este versículo dice los valientes de David que le ayudaron en su reino. Son personas que no solamente proveyeron amistad, sino que estuvieron a su lado para trabajar juntos, para ministrar juntos, para servir juntos, para construir un reino bajo el gobierno de Dios, pero juntos, hombro a hombro, mano a mano, trabajando en acción. ¿De dónde salieron estos valientes? Bueno, cuando David huyó de Saúl, se fue a casa al sacerdote, el sacerdote le da el alimento, le da la espada. Luego David huye a lugares desiertos, a lugares bien escondidos. A veces dormía en cuevas, en lugares solitarios. Y cuando las personas escucharon que David estaba viviendo en esos lugares, otras personas quisieron sumársele porque reconocieron el liderazgo de David, porque reconocieron que Dios estaba con David, porque habían escuchado la gran hazaña de la victoria sobre los filisteos, sobre Goliat.
y dijeron, bueno, yo quiero la influencia de David en mi vida. Y fueron y buscaron a David, hicieron una pequeña tropa, una pequeña guerrilla que apoyaron a David en todo momento. Quiero contarle una anécdota muy linda que aparece en el Antiguo Testamento de estos valientes. Y es que estos valientes un día vieron a David sediento. Y David suspiró y dijo, ¿quién me diera de beber del agua del pozo que está en Belén? Fue solamente un suspiro, fue solamente un anhelo, un deseo expresado en voz alta. ¿Qué hicieron estos valientes? Entraron escondidos en Belén, arriesgando sus propias vidas, tomaron agua del pozo en la noche y la llevaron a David. Cuando la trajeron a David, David comprendió que ellos habían arriesgado sus vidas por el simple hecho de llevarle agua y de complacerlo a él. Cuando esto lo vio David, tomó el agua y la ofreció a Dios, la derramó y dijo, Dios es el único que merece que alguien arriesgue su vida por él. Esto lo ofrendamos a Dios en adoración. Pero este relato nos cuenta cómo estos hombres estuvieron tan cerca de David, le apoyaron, le ayudaron tanto que estuvieron dispuestos hasta arriesgar su vida por algo tan sencillo como para cumplirle un deseo. Sí, joven, en la búsqueda del propósito de Dios, para alcanzar las metas espirituales en tu vida, tú necesitas conexiones espirituales. No puedes vivir la vida cristiana solo. Necesitas de amigos espirituales, necesitas de líderes espirituales y necesitas de un equipo de líderes, de gente que va a estar al lado tuyo para servir juntos. Tú tienes que ser parte de un equipo de servicio, ya sea administrando a los niños, ministrando a los jóvenes, en la adoración, en las misiones. Tú tienes que hacer equipo ministerial con alguien más, y estas conexiones te van a fortalecer en el propósito de Dios para tu vida. Esta es la palabra que quería compartir con ustedes en esta noche. No vivamos solo la vida cristiana. Seamos intencionales en la búsqueda de estas relaciones espirituales, de estas conexiones que Dios nos va a proveer para que podamos redescubrir la riqueza de la vida cristiana. Que Dios le bendiga mucho.